Hola compañeros, bienvenidos a Canaricultura de Color, mi aviario. Como veis, ya hemos empezado con la selección de ejemplares y empezamos a poner ya algunos de uno. Hoy el vídeo va a cortar un poquitín el manejo. Vamos a hablar de una de las preguntas que más nos habéis hecho y es cómo pimentamos nosotros a nuestros canarios. Ya no cómo lo hacemos porque ya lo sabéis, sino 3 secretos importantes para una buena pigmentación. Y para eso vamos a ir a la pizarra y os los digo. Bueno, pues compañeros, pues ya estamos aquí en la pizarra. Y vamos a empezar, vamos a dar los 3 secretos, lo que nosotros consideramos 3 secretos importantes para una buena pigmentación. O para mejorar la pigmentación, para sacar lo máximo de nuestros pájaros. Vamos a empezar del tercero, del menos importante para nosotros. Los 3 son muy importantes, pero del menos importante, ¿vale? Y el tercero es la pigmentación. Vale, dentro del tema de la pigmentación hay muchas marcas, muchas posibilidades y de todo. Todo es bueno. Lo único que nosotros vamos a matizar son unas cosas en concreto, ¿vale? Que es de su uso, de por qué lo usamos así y por qué no aconsejamos usarlo de otra manera. Como bien sabéis, el principal de toda la pigmentación es la cantasantina. Nosotros vamos a hablar de él. Y el siguiente es una derivación de la cantasantina, que es el carofil. No vamos a hablar ni de betacarotenos ni nada más. A nosotros ahora mismo lo que nos interesa es eso. Vamos a comentaros del funcionamiento de estos 2 productos y del por qué funcionan así, ¿vale? La cantasantina es un producto que pigmenta con mayor intensidad, ¿vale? Y es de una liberación dentro del animal, de una absorción súper rápida, ¿vale? Eso la cantasantina, que es totalmente lo contrario que el carofil. El carofil también pigmenta muy bien, pero pigmenta un poquitín más uniforme, porque la diferencia que hay entre estos dos pigmentos es que la cantasantina viene pura, ¿vale? Aunque ahora dice DSM que está estabilizada, pero bueno, sigue siendo de absorción rápida, ¿vale? Y la diferencia con el carofil es que el carofil viene molecularmente alterado, viene microencapsulado. ¿Qué quiere decir? Que los pigmentos ¿vale? De cantasantina y carofil, este viene protegido, viene encapsulado. ¿Qué pasa con eso? Que la liberación del carofil dentro del organismo del animal es más lento y consensuado, ¿vale? No se hace con tanta rapidez como la cantasantina. Se hace más lento y dura más. La durabilidad que tiene dentro del cuerpo es mayor. Y la pigmentación es más uniforme para nosotros. Ahí es donde queremos marcar la diferencia. Nosotros con este ya no pigmentamos. Hace muchos años que solo pigmentamos con carofil. ¿Por qué? Pigmentar, o sea, ¿por qué utilizamos uno y no otro? ¿Y por qué no los mezclamos? No utilizamos la cantasantina porque, como hemos dicho, la cantasantina es un pigmentante muy intenso y de una absorción rápida. Se hace muy rápida. Al cabo de los años nos hemos dado cuenta que cuando hemos utilizado cantasantina en nuestros pájaros, llega a un punto que o somos muy fieles en la misma dosis en toda la alimentación de los ejemplares, y ahora de la forma que nosotros tenemos para manejar es imposible hacerlo, porque al dar carofil pimentante, o sea, al dar pimentante tanto en pasta como en germinado, es muy difícil equilibrar las mismas dosificaciones de cantasantina. Aparte, la cantasantina mancha mucho. Entonces, los principales problemas que tuvimos con la cantasantina fue en zonas de elección
los ejemplares amorataban la intensidad del lipocromo. Quiero decir que, por ejemplo, en la cara habían ejemplares que tenían la frente muy morada y esto rojito normal. Y eso lo producía la cantasantina, ¿vale? Ya sea por una mala dosificación nuestra o simplemente por el producto a ser tan intenso y de una asimilación tan rápida. Por supuesto, descartamos hace muchos años la mezcla que hacíamos antiguamente cuando éramos chiquillos de 3 gramos de cantasantina por 5 de carofil. Eso no se hace. Eso ya no se puede hacer. Yo no aconsejo hacer ese tipo de pigmentación. ¿Qué ejemplo podría poner? Vamos a ver. Por ejemplo, si tuviéramos que cocer legumbres, no es lo mismo cocer garbanzos que cocer guisantes, ¿no? Pues en este caso, el guisante sería la cantasantina y el garbanzo sería el carofil. El garbanzo tarda mucho más en cocerse que el guisante, ¿no? Entonces no sería bueno hacerlo en cocción para utilizar, porque uno lo desharíamos, no lo tendríamos y el otro tardaría mucho. Pues lo mismo pasa con esto, por eso no utilizamos mezclados en porcentajes. Me acuerdo cuando éramos chicos que hacíamos 7 gramos de carofil, 3 gramos de cantasantina, los pesábamos, los medíamos. Eso no es una pigmentación adecuada para nosotros, ¿vale? Habrá gente que lo seguirá haciendo, pero ya os digo por qué, por eso que os he comentado, no lo hacemos nosotros. Por lo tanto, nosotros descartamos ya la cantasantina para nuestros pájaros y utilizamos simplemente un carofil. ¿Cómo utilizamos el carofil? ¿O qué consejos os podemos dar? Hay muy buenos carofiles en el mercado, pero sí que es verdad que el carofil debe ser del año. No comprar carofil para 2 años. Para tenerlo almacenado vosotros, no lo tengáis almacenado. Luego otra cosa, suele venir en envases de 5 kilos la bolsa. Juntaros con gente y así podéis comprar todos los años y os repartís los kilos, os los pesáis vosotros, abrís el paquete vosotros y os lo repartís. Y os aseguráis de tener un carofil del año, para gastar en el año. Luego, el mantenimiento que vosotros tenéis que darle también tiene que ser correcto, bien cerrado y fuera de la luz, ¿vale? Y sacar tarritos pequeños, por ejemplo, si cogéis 1 kilo, hacerlo en 2 o 3 tarros, para no estar manipulando siempre la gran cantidad, dejarlo guardado a la oscuridad y manipular uno pequeño. Esos son los consejos que queremos dar en cuanto al pigmento a utilizar y la pigmentación, ¿vale? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Y por qué no gastamos uno? ¿Y por qué ya no hacemos las mezclas? ¿Y por qué utilizamos solo carofil? Porque al ser de liberación lenta y sacar el color más equilibrado en todo, lo podemos echar independientemente de las cantidades, tanto en pasta como en germinado. Y no pasa nada que nos pasemos un poquitín con el germinado porque él se va regulando, se va dosificando poco a poco y los pájaros van sacando un color más uniforme. No tienen altos y bajos dentro de la pluma con el carofil, ¿vale? En el tema de la pigmentación, cosas importantes. Los pájaros tienen que llenar la pluma de color en penumbra. Eso es favorable. Favorable es mudar en penumbra, porque para el rojo favorece el rojo. Pero es importante saber que los ejemplares de factor rojo necesitan, cuando ya están totalmente pigmentados, necesitan antes de competición un poquitín de luz ultravioleta para sacar ese brillo y corregir esas irregularidades que pudiera tener la pigmentación, ¿vale? O sea, un poquito de luz es conveniente para dar una mayor luminosidad al rojo, independientemente de la variedad que se críe. Todo lo que sea con factor rojo, una vez han cogido color en penumbra, es conveniente que no tengan sol directo, pero sí que tengan una buena iluminación ultravioleta para sacar un poquito de brillo y luminosidad a ese rojo. Eso es importante también. Vamos a ir al segundo secreto. Este se está acabando. Se está acabando. Tengo aquí más. Bueno, tengo verde. Vamos a coger el verde. Vale, el segundo secreto y más fundamental para nosotros que incluso el pigmento que se utilice es la genética. Porque los pájaros tienen que tener la mayor posibilidad, o sea, la mayor capacidad de asimilación de carotenos. Más carotenos. Eso ya sabéis cómo viene para los pájaros silvestres, del cardenalito y tal. Contra más
más capacidad tengan de asimilar los carotenos, mucho mejor, ya sean intensos, nevados o mosaicos. Eso hay que tenerlo claro, ¿vale? Y luego, aparte de tener una buena capacidad, hay que tener una buena genética para tener una buena cantidad de pigmentación. Es súper importante seleccionar los ejemplares, eso ya es trabajo nuestro, ¿vale? Porque el pájaro que tiene capacidad de asimilar carotenos, por ejemplo, en un balance de asimilación, máximo en carotenos y mínimos, ¿no? Si un pájaro, un macho, tuviera una capacidad aquí del 75% de asimilar los carotenos correctamente, no tendría nada que ver con la cantidad de carotenos que es capaz de tener, ¿vale? O sea, puede tener más cantidad de carotenos que se asimilen a ese porcentaje, ¿vale? No quiere decir que teniendo más cantidad de carotenos vaya a tener más intensidad o más capacidad del hipocromo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando tú llenas una pluma de rojo, lo haces porque el pájaro tiene una capacidad de asimilar carotenos a un porcentaje y aparte tú has seleccionado una cantidad de hipocromo dentro de esa pluma, ¿vale? Eso es importante saberlo. Eso lo seleccionamos mucho nosotros. Esto también lo seleccionamos, pero hay que trabajar con el silvestre o hay que trabajarlo más adecuado. La genética, la segunda más importante. Y ahora, la más importante de todos, y ya en este canal me la habéis escuchado nombrar como que el que domina la pluma domina el mundo, es la pluma. El principal secreto para tener una buena calidad o mejorar vuestro lipocromo en canarios de factor rojo es la pluma, es saber comprender y emparejar la pluma y los tipos de pluma. Y vais a decir, ¿por qué o cómo? Voy a explicarlo, voy a intentar explicarlo. Voy a necesitar pizarra aquí. Para esto voy a necesitar pizarra. Vale. Estamos en la pluma, ¿vale? Sabemos dentro de la pluma, dentro de los pájaros de factor rojo, vamos a separar las categorías. Primero las categorías. Intensa, nevada y mosaica. Aunque las categorías de la pluma van relacionadas con su forma y talla, pueden verse alteradas en cuanto a selección. Y ahí es donde entramos nosotros y ahí es la importancia para mejorar el lipocromo de nuestros pájaros, ¿vale? Hay muchas preguntas y mucha gente que me decía si yo que voy mucho a Italia, que yo tengo muchos amigos italianos, si podía decirles el secreto de la pigmentación que tienen en Italia. El mayor secreto que tienen los italianos para una buena pigmentación, sobre todo en categorías mosaicas, es el conocimiento de los emparejamientos de las plumas para conseguir una buena pluma con una mayor intensidad del hipocromo. Y aquí lo vamos a explicar. Yo os lo voy a explicar cómo lo hago yo y cómo lo hace la mayoría de ellos, ¿vale? ¿Qué pasa con la categoría intensa? Vamos a dibujar una pluma de contorno, ¿vale? No vamos a ir ni a lares, ni a cola, ni a su plumaje. Vamos a hacer una pluma de contorno para hacer la misma pluma para todos los pájaros, ¿vale? En este caso, la pluma de contorno sería una pluma así, basada en la pluma del canario ancestral, ¿vale? Ancestral. Que era equivalente a una pluma nevada en cuanto a estructura, ¿vale? No en cuanto a la disposición del hipocromo. En cuanto a de estructura estamos hablando ahora, ¿vale? Entonces, aquí voy a dibujar las estructuras. Como veis, es la misma estructura.
¿vale? No corresponde, ¿vale? No corresponde con esto, porque el intenso es la primera mutación de la pluma y la pluma correcta en un intenso sería más estrecha, ¿vale? Y la pluma correcta en un mosaico sería, ya la he dibujado aquí, sería, pero lo vamos a hacer así, sería más cuadrada, ¿vale? Y esa sería, así quedaría. En cuanto a estructura, estamos hablando a estructura, no a cuanto a categoría, ¿vale? ¿Por qué no a cuanto a categoría? Porque la categoría de un ejemplar es la que habla de la localización del lipocromo dentro de esa pluma. Por eso se separan las categorías. Entonces, cuando hablamos del factor rojo y hablamos de una categoría intensa, hablamos que dentro de la pluma del intenso, el rojo lo cubre todo. Desde ahí hasta allá abajo. Toda la pluma tiene su pigmento rojo. Cuando hablamos del nevado, hablamos que el nevado, al tener más capacidad, deja una zona sin pigmentar, ¿vale? Y cuando hablamos del mosaico, hablamos de una estructura de pluma ya mutada, hablamos que el mosaico solo tiene el rojo en las zonas de elección del lipocromo, que son la cara, los hombros, la rabadilla y un poquito el pecho. En los machos, las cejas, los hombros, la rabadilla y un poquito el pecho. En las hembras. Por lo tanto, dentro de la categoría del mosaico, tendremos esa capacidad de tener lipocromo en los pájaros. Pero ahora veremos porque ahí está donde está el mejunje. Ya hemos hablado de la distribución del rojo en las plumas, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la estructura de plumas. La intensa, la nevada y la mosaica. Aquí es donde la gente se equivoca. Cuando la gente habla de un pájaro, de una pluma intensa, se refiere a que la pluma es pequeña, ¿vale? Es estrecha, ¿vale? No que un pájaro sea intenso, porque hay pájaros que tienen una estructura diferente de pluma, pero son de fondo blanco. Y unos pájaros de fondo blanco tienen una estructura de pluma más estrecha, una estructura de pluma más ancha, y hay pájaros de fondo blanco que se han trabajado entre intensos y nevados de categoría y tienen una pluma más vasta todavía, ¿vale? Peor. Entonces, ¿cómo conseguir dentro de este manejo y tramanejo de la pluma, cómo conseguir los mejores ejemplares? Como veis, para conseguir los mejores ejemplares en cuanto a calidad de factor rojo, hay que trabajar siempre con la pluma estrecha. Que no intensa, ¿vale? La intensa la dejamos para la categoría pluma estrecha. Y vamos a valorar eso. Mira, lo vamos a hacer así. Dentro de las mismas medidas, esta pluma sería una pluma más ancha y esta pluma sería una pluma más estrecha, ¿vale? Sin ponerle categoría a la pluma, o sea, sin decir que es intenso y sin decir que es nevada, ¿vale? Porque ahora es donde viene el caso. Si nosotros queremos tener unos buenos ejemplares con un buen factor intenso, o sea, un buen lipocromo, ¿vale? En una categoría nevada necesitaremos trabajar con una pluma lo más estrecha posible. Ahí es donde más de uno se va a marear. Más de uno, yo también me mareaba antes. ¿Cómo que para tener nevados voy a tener una pluma estrecha? Si yo asocio la pluma estrecha al intenso. Ahí es donde viene la cuestión. Para trabajar la intensidad y la calidad del factor rojo en los pájaros de factor rojo, hay que trabajar muy bien la pluma estrecha. En todas las categorías. Tanto nevada como mosaica. También, ¿por qué? Voy a ver si puedo poner aquí. Vamos a poner, como estamos seleccionando los pasteles en rojo y ya los tengo más o menos controlados y en la ficha, vamos a sacar. Yo no suelo tener dentro de mis ejemplares mucha pluma mosaica. Pluma mosaica así de ancha no suelo ni tener. Ya os lo puedo decir. Yo no emparejo pluma mutada de mosaico.
La mayoría de mis pájaros que tienen categoría mosaica tienen pluma estrecha. Igual no la tienen tan así, pero así. A eso yo ya no trabajo con pájaros así. O sea, yo en mis líneas de mosaicos de factor rojo, tanto en el pastel, ahora lo estoy haciendo con el faeo, porque el faeo sí que es verdad que el faeo, todos los faeos que compré el año pasado, la gran mayoría, he conseguido algunos de pluma más estrecha, la gran mayoría tenían esa pluma, porque con esa pluma ayudaban a centrar mejor una cantidad importante de ocelos, ¿vale? Porque al ser tan grande, el ocelo se quedaba aquí y el marrón por ahí, pero bueno, eso es otra cosa, ¿vale? Eso es otra cosa. Ahora estamos hablando del factor rojo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que meter en las líneas de ejemplares mosaico, hay que buscar siempre la pluma lo más estrecha posible. Principales defectos que tienen los pájaros mosaico cuando no trabajan con intensidad es que cuando comparas con un pájaro que es intenso, el lipocromo es mucho mayor. Si hablamos de pájaros melánicos, las melaninas suelen ser mucho mejores, más acentuadas. Otra cosa es que habláramos de series diferentes, como por ejemplo la serie negra, que tiene que trabajar más con una estructura un poquitín más abierta o más ancha para crear un buen diseño, pero eso son otras cosas, porque muchas veces cuando has seleccionado mucho la estructura de pluma para conseguir un buen diseño, te gana un pájaro que tiene mucha mayor intensidad en hombros y en cara del hipocromo. Y dices, hostia, llevo un montón de años perdiendo para conseguir 4 barras y ahora me gana uno que tiene 5, pero que tiene una calidad del hipocromo impresionante. Entonces eso hay que barajarlo, hay que llevarlo todo a la par. No hay que dejar el hipocromo aparte, ¿vale? Las melaninas son importantes, pero el hipocromo también. Y es lo que más resalta mucho en los pájaros de factor rojo, el hipocromo. A ver, ¿qué quería estar? Ah, vale. Voy a poneros dentro de mi selección de pasteles, voy a poner aquí ahora una foto, que la estáis viendo ya, que es un pastel rojo mosaico que está en proceso de muda, pero tiene una estructura no tan estrecha. La tiene, si os dais cuenta, redondita. Ah, ¿dónde se visualiza más qué tipo de pájaro tienen, qué tipo de pluma tienen los pájaros? En los alares. En los alares principalmente es uno de los detalles donde más se visualiza. Luego en la estructura del cuello, porque al ser plumas más anchas o más estrechas y en el pecho o en el cuello, suele verse si son más de pluma estrecha o de pluma ancha, ¿vale? Pero como estáis viendo, este pájaro aquí tiene más este tipo de pluma, ¿vale? Es una pluma que no llega a ser ancestral, está trabajada para conseguir no tener pájaros muy intensos que no tengan tanta forma, es para equilibrar las dos cosas, tanto la melanina, en mi caso, como el hipocromo, como la forma y como la talla, ¿vale? Porque va todo relacionado. Si tienes mucha pluma, pues puedes tener pájaros que aparentemente por su plumaje sean más grandes, ¿vale? Si tienes la pluma más estrecha, pues los pájaros pueden parecer más pequeños, igual son más grandes o son más esbeltos, pero ahí hay que trabajar mucho. Entonces, este pájaro ya lo habéis visto y ahora voy a haceros dentro de mis pájaros que ya están seleccionados, porque ese pájaro ya está seleccionado y es un buen pájaro y tendrá un buen lipocromo, aún he buscado un pájaro para enseñaros más aún la diferencia, que es así, y os lo pongo aquí. Como veis, este pájaro que os estoy enseñando ahora es un Bruno Pastel, ¿vale? Es mucho más de pluma de lanza, mucho más, a este tipo de pájaro, mucho más estrecho. ¿Qué pasa con este tipo de pájaro? ¿Qué es este caso de aquí? Que el rojo será mucho más brillante y mucho más llamativo, porque lo llenará todo. Al ser más pequeño, la misma cantidad que hemos hablado del apartado 2, ya la capacidad genética en cuanto a cantidad, pondrá ahí y llenará más. El otro también pondrá y llenará también arriba porque está seleccionado, porque es un pájaro mosaico y tiene que tener toda la pluma roja, pero no tendrá por el tipo de pluma tanta intensidad. Y estamos hablando de mosaicos. Si os dais cuenta, son dos Brunos Pasteles mosaicos que os dejo aquí los dos para que comparéis los dos juntos, de buena calidad, o sea, de una buena estructura de pluma. Pero dentro de ellos, dentro de esos dos, veis la diferencia todavía más de uno a otro. Ese uno, que es más intenso, será mucho más oxidado y tendrá mucho más lipocromo que este pájaro, pero este pájaro mantendrá también una buena oxidación y un buen lipocromo y mantendrá igual una mejor forma o estructura de la cabeza, ¿vale? Que es lo que siempre hay que luchar. Teniendo la pluma
no tan intensa, pero no perder la forma, ¿vale? No cegarse, tener un equilibrio entre los pájaros. ¿Qué más queremos hablar? Vale, dentro, y esto ya es para algunos compañeros que me habéis hablado del hipocromo rojo nevado y rojo intenso. ¿Cómo mejorar la intensidad? Es lo mismo. Si tú coges un pájaro del hipocromo rojo nevado, si quieres subirle la intensidad, tienes que utilizar esa pluma. Esa pluma sí, esa pluma es la que hay que utilizar. Porque ganarás en intensidad de hipocromo y ganarás en una cosa que muchos no cuentan con ello, y es en perfilar la nevadura de tu ejemplar. Porque cuando un pájaro con una pluma de estructura más estrecha centre su categoría nevada, empezará a subir el rojo, pero llegará un momento que parará para hacer la estructura de su categoría, que es el nevado, que es la falta de pigmento en la punta de la pluma. Entonces aquí se quedará un diseñito de nevadura blanco, una bolita redondita. ¿Qué pasa en muchos nevados cuando trabajan con esta pluma? Cuando trabajan con su pluma ancestral o una pluma más ancha. ¿Qué pasa? Que empiezan a pigmentar, dependiendo de la cantidad o la calidad, como el punto 2, el secreto número 2 que os hemos dicho, seguirán subiendo. Pero por mucho que suban, llegará un momento que dejarán su categoría, la nevada. Pero al tener más ancha la pluma, la nevadura será más ancha. ¿La veis? Será más ancha. ¿Y qué pasa con los pájaros nevados, del hipocromo nevados, o pájaros melánicos del hipocromo nevado también? Lo que pasa es que en el pájaro melánico se nota menos. En un pájaro hipocromo rojo nevado se nota mucho más. Porque cuando tú montas varias plumas grandes, una encima de otra, y son grandes, se pueden mover más. Entonces el nevado saca escarchadura así, a la larga. Pero si tú pones pluma estrecha en un nevado y pones plumas así, ¿vale? Y las llenamos, la nevadura será pequeñita y no habrá tanta posibilidad de que se amontone la escarchadura, que en muchos pájaros tenéis muchos problemas, sobre todo, bueno, las hembras ya es defecto de por sí, porque las hembras tienen menos intensidad y encima tienen más nevadura y hacen más escarchaduras sueltas. Hacen aquí un montón blanco, hacen aquí otro montón blanco, aquí en los dorsales, en las nucas, muchas en la cabeza veis rayitas blancas que parecen nevadura descompensada. Es por el tipo de pluma. Si tuvierais una pluma más estrecha, el hipocromo nevado centraría más la nevadura y serían más bonitos. Porque lo mejor en un hipocromo nevado es tener mayor intensidad que el rival y encima tener una buena distribución de la nevadura. Y eso se consigue con la pluma así. Por lo tanto, para todos los compañeros que me habéis dicho cómo mejorar el hipocromo en vuestros pájaros intensos nevados, en la pluma, la genética y el pigmento. Lo mismo para todas las categorías, tanto para la intensa, para el nevado, como para la mosaica. Lo mejor es primero controlar la pluma, entenderla, para la hora de hacer parejas. Y esto lo voy a dejar aquí, con el tema de la pigmentación, porque vamos a hablar mucho más ampliamente de la pluma cuando en el tema del manejo dentro del canal, cuando yo os enseñe cómo formo mis parejas. Cuando yo os enseñe a formar parejas como las hago yo, veréis cómo yo trabajo con la pluma a la hora de emparejar. Y entonces entenderéis muchas de las cosas que estamos hablando en este vídeo. ¿Vale? Hay mucha gente que me decía que los italianos pigmentaban muy bien. Los italianos siempre han pigmentado muy bien. Ya no solo los italianos, y los belgas. Porque yo se lo digo a mucha gente. Me dicen, no, es que los italianos son muy buenos pigmentando, pero yo no diría que son mejores que los belgas, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? No lo diría eso, ¿eh? Ahí estarían a la par. Sí que es verdad que en las categorías mosaicas, los italianos años atrás, al entender la pluma estrecha en los pájaros mosaicos, la intensidad de las caras y de los hombros, además de una buena centralización melánica y una buena cantidad y una visualización buena de la melanina, pues les ha llamado mucho la atención años atrás. Y los contrastes es otra cosa. Para favorecer el hipocromo hay que saber con qué mutaciones trabajamos también.
porque hay mutaciones como el opal, ¿vale? Que según la refracción de la luz puede alterar el lipocromo. Entonces hay que saber con qué pigmentar, cómo pigmentar y la calidad. Luego hay cosas como la refracción azul que también interfiere en la tonalidad del lipocromo, sobre todo en los ágatas, ¿vale? Cuando un ágata tiene muchos restos y no es tan azul, el rojo parece más morado, pero cuando es más luminoso, es también luminoso del lipocromo. Todo eso hay que entender cada uno dentro de su variedad cómo hacerlo, pero esto se puede los 3 secretos que yo os he dicho de pluma, lo podéis achacar a cualquier pájaro de factor rojo, a cualquiera. Utilizando estos 3 secretos, mejoraréis la calidad de vuestro lipocromo. Y con esto, señores, acabamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado porque es muy interesante, muy interesante. Y la pluma domina el mundo de los canarios.